Hola chicos, y para tejer esta blusa vamos a necesitar hilo, preferiblemente de hebra delgada. Como vamos a realizar una blusa veraniega, lo más importante es el hilo. Entonces, entre más delgado sea este, es mucho más fresco. Este tiene 100% acrílico y aunque me recomienda utilizar un gancho de crochet de 2.5 milímetros, voy a utilizar una aguja un poquito más grande para que la puntada me quede bien sueltecita. Esta es una aguja de 3 milímetros, cinta métrica, una aguja lanera y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá, desde el hombro, de qué tan largo vas a querer esta blusa. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado. Entonces, antes de comenzar a tejer las cadenitas, para una talla S o talla M, estas cadenitas deben de medir entre 58 y 65 centímetros. Y para una talla L o XL, las cadenitas deben de medir entre 65 y 70 centímetros. ¿Sí? Esta parte va a determinar qué tan ancho va a quedar la blusa acá en el cuello. Bien, entonces yo voy a realizar una talla XL, entonces yo voy a tejer cadenitas hasta tener 70 centímetros. Pero acá de una vez, cuando comencemos a tejer las cadenitas, tenemos que contarlas. ¿Sí? Entonces, comenzamos a tejer, vamos contando cadenita por cadenita. 76, 77, 78. Yo tengo acá 178 cadenitas. Sacamos aquí así bien grande para que no se nos vaya a soltar ninguna. Tomamos la medida. Entonces yo necesito llegar hasta acá, hasta 70 centímetros. Las medimos. Estas cadenitas no debemos estirarlas ni nada, sino que así tal cual están las sobreponemos. Yo necesito llegar hasta 70 centímetros. Fíjense, aquí yo tengo mis 70 centímetros. ¿Sí? Yo acabo de realizar un total de 178 cadenitas. Entonces, como vamos a hacer un canesú cerrado, tenemos que determinar cuántas cadenitas o cuántos puntos vamos a utilizar, tanto para los hombros como para el pecho y la espalda. Bien, entonces, con la cantidad de cadenitas que les dio, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña fórmula matemática. Entonces, para los 70 centímetros yo acabo de realizar un total de 178 cadenitas. ¿Sí? Tenemos que tomar nota. Entonces, para separarlas, vamos a determinar cuántas cadenitas vamos a utilizar para los hombros. ¿Sí? Entonces, para los hombros decimos que son 178 cadenas. Esto lo vamos a dividir entre 5. Siempre me preguntan que por qué entre 5, porque son 5 partes las que están involucradas. Las dos mangas, el pecho, la espalda y la cabeza, ¿sí? El espacio para meter la cabeza. Por eso es que lo dividimos entre 5. Decimos que 178 cadenitas entre 5 nos va a dar 35.6. No se preocupen que en un momento vamos a separar esto bien. Y ahora, para el pecho y para la espalda, decimos que 178 cadenitas, o las cadenitas que a ustedes les dio, lo vamos a dividir entre 2. 178 entre 2 me da un total de 89 cadenas. Pero a esta medida del pecho y de la espalda tenemos que restarle la cantidad de cadenitas que nos dio para los hombros. Entonces decimos que 89 menos los que nos dio para los hombros, menos 35,6, nos da un total de 89 menos 35.6, nos da un total de 53.4. 53.4 cadenas. Entonces, hasta este momento nuestro canesú, vamos a hacer un canesú rectangular, quedaría la medida para el pecho y la espalda es de 53.4, la espalda 53,4, el pecho y los hombros me dice que son 35.6 y 35,6. Estos son los hombros, la espalda y el pecho. ¿Sí? Pero por supuesto nosotros no podemos ni realizar 35.6 cadenas ni 53.4. Esto tenemos que redondearlo para llevarlo a un número exacto. Pero la puntada que vamos a realizar me dice que es múltiplo de 3 menos 1. Múltiplo de 3 menos 1, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta.
Entonces, para sacar el múltiplo de 3 menos 1, vamos a comenzar con los hombros. El múltiplo de 3, para sacar el múltiplo de 3, los hombros me dice que son 35.6. ¿Sí? Entonces, para sacar el múltiplo de 3 vamos a dividir 35.6 entre 3. Es simplemente para sacar el múltiplo. Lo que a ustedes les dio de los hombros lo van a dividir entre 3. 35.6 entre 3. Esto me da un total de 11.86. Pero, como esto lo tenemos que redondear, siempre vamos a redondear hacia arriba. Entonces, 11.86 vamos a decir que es en realidad 12, ¿sí? Porque necesitamos un número completo. 11.86 lo llevamos a 12. Entonces, 12 por 3, porque estamos sacando el múltiplo de 3, 12 por 3 me da 36. 36. 36 es múltiplo de 3. Se me cumple la regla, pero tenemos que restarle 1. Entonces decimos que 36 menos 1 va a ser igual a 35. Entonces 35 si cumple con la regla de que es múltiplo de 3 menos 1. Ya tenemos la cantidad de cadenitas para los hombros. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el pecho y la espalda. Entonces, para el pecho y la espalda, me decía que son 53.4. Esto lo vamos a dividir entre 3. 53.4 entre 3. Esto me da un total de 17.8. ¿Sí? 17.8. Pero, por supuesto, como estamos llevando a números redondos, 17.8 decimos que es 18. Lo redondeamos siempre por el número superior. Sí, entonces, por ejemplo, si aquí me hubiese dado 17.4 o 17.3, yo también lo llevaría a 18 para que no me vaya a quedar muy apretadito. Sí, lo que yo quiero es que la blusa me quede lo más suelta posible. Entonces decimos que 18 por 3 para sacar el múltiplo. 18 por 3 es 54. Entonces 54 es múltiplo de 3, pero tenemos que hacer múltiplo de 3 menos 1. Entonces 54 menos 1 me va a dar 53 cadenitas o 53 puntos para el pecho y la espalda. ¿Sí? Entonces, ahora mi canesú rectangular va a quedar para la espalda 53 puntos, para el pecho 53 puntos y para los hombros van a ser 35 puntos de cada lado. Bien, entonces si yo sumo ahora todo esto vendría siendo 53 más 35 más 53 más 35. 53 más 35 más 53 más 35. Me da un total de 176. 176 cadenitas en total que yo voy a utilizar. ¿Sí? Pero yo acabo de tejer 178 cadenas. Bien, entonces 178 menos 176 que voy a utilizar me da 2 cadenitas. Sí, tengo que disminuir 2 cadenitas. Por 2 cadenitas que yo disminuya no va a afectar mucho mi patrón. Entonces voy a disminuir estas 2 cadenitas. Entonces acá, estamos acá, disminuimos 1 y 2 cadenitas. ¿Sí? Ustedes pueden que sea que disminuyan o que agreguen unas cuantas cadenitas. Bien, entonces volvemos y sacamos así la hebra para que no se me vayan a soltar las cadenas. Ahora vamos a cerrar todo esto. Para cerrarlo buscamos la primera cadenita que tejimos. Fíjense, la primera cadenita. Atravesamos la aguja. Nos aseguramos de que esto no esté torcido. Vamos a acomodarlas. Vamos yendo así, acomodándolas, fíjense. Poco a poco para que no me queden torcidas. Y cuando lleguemos acá al final, fíjense,
Ponemos la aguja acá en la hebra que está larga. Ahora sí podemos cerrarla. Y lo que vamos a hacer es que esta hebra la vamos a pasar por la primera cadenita. Ajustamos y fíjense, ya cerramos nuestra cadena. ¿Sí? Esto va a quedar así como un rectángulo. Esto se ve así y ya podemos comenzar a tejer. Entonces, para comenzar nuestro canesú, fíjense, vamos a comenzar por acá, por la espalda. Entonces yo voy a tejer 53 puntos altos para hacer la parte de la espalda. Comenzamos tejiendo acá 2 cadenitas. Estas 2 cadenas me cuentan como el primer punto alto. Enlazamos y en la cadenita siguiente traemos hebra y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada cadenita hasta tener la cantidad que necesitamos para la espalda. En mi caso debo de tener 53 puntos altos. Bien, y 53 puntos altos. Fíjense, aquí tengo los 53 puntos altos que corresponden a la espalda. Entonces, ya tengo acá los 53 puntos. Ahora voy a hacer esta esquina para comenzar a tejer el hombro, ¿sí? Entonces, para hacer una esquina, siempre que nos encontremos con una esquina, fíjense, para hacer la esquina, simplemente tenemos que tejer 1 y 2 cadenitas. Y ya con eso hacemos la esquina y comenzamos a tejer la parte del hombro. Para mi hombro son 35 puntos. Entonces comienzo en la cadenita siguiente y tejo 35 puntos altos. 1, fíjense, me va a quedar como un agujerito. Ese agujerito es la esquina y 35 puntos altos. Fíjense, ya hice la parte del hombro. Entonces, acabo de realizar estos 35 puntos. Voy a hacer la siguiente esquina. Entonces, como les dije hace un momento, para hacer una esquina, luego de que completen la cantidad de puntos altos, tejemos 2 cadenitas y comenzamos. Ahora, luego de esta esquina, yo tengo que tejer la parte del pecho, que son 53 puntos. Repetimos, 53 puntos, la esquina y 35 puntos. ¿Sí? Nos vemos acá donde comenzamos. Bien. Y acá yo ya estoy llegando al final. Este viene siendo mi punto número 34 y el punto número 35 en la última cadenita que me sobra acá. ¿Sí? Fíjense, esto se ve así. Entonces tengo, estos son los hombros. Fíjense, los hombros, el pecho y la espalda. Bien, entonces aquí para cerrarlo, para cerrar esta primera vuelta y todas las vueltas de aquí en adelante, fíjense cómo las vamos a cerrar. Enlazamos y vamos a cerrar con medio punto alto. ¿Sí? Entonces tomamos lazada y acá en el primer punto, fíjense, no donde están las cadenitas de inicio, sino acá en el primer punto, lo atravesamos así y allí tejemos un medio punto alto. De esta forma cerramos. Cerramos así para poder quedar en el centro de la esquina. Fíjense, ¿sí? Este medio punto alto es como que yo dijera que hice la última esquina. ¿Sí? Fíjense, me queda el agujerito. Y ahora sí, teniendo todo esto cerrado, aquí tengo, fíjense, la espalda, los hombros y el pecho. Ya tengo mi canesú completamente cerrado. Si ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, aquí aprovechen de probarse de que les pasa por la cabeza perfectamente y les queda a la altura que ustedes quieren en el cuello. Bien, entonces, aquí ya podemos comenzar a tejer lo que va a ser nuestra primera vuelta. Entonces, para comenzar esta vuelta, fíjense que estamos acá en la mitad de la esquina. ¿Sí? Tejemos 2 cadenitas. De aquí en adelante, en cada esquina vamos a tejer un aumento. El aumento es 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Siempre va a ser así. Entonces, como estoy en la esquina, voy a tejer medio aumento, que vendría siendo 2 puntos altos. ¿Sí? Allí mismo, fíjense.
Venga, les repito porque este cierre es un poquito complicado. Entonces, enlazamos y en el primer punto acá, fíjense, no en las cadenitas, las dos cadenitas no las vamos a tocar. En el primer punto traemos hebra y vamos a tejer un medio punto alto. En el medio punto alto me quedan 3 aros, enlazo y los atravieso los 3. De este modo estoy en el centro de la esquina. ¿Sí? Para tejer la primera vuelta, entonces aquí comenzamos 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto, pero vamos a tejer media esquina, ¿sí? Porque estamos aquí en la esquina. Entonces completamos, enlazamos y allí mismo en ese agujerito tejemos el siguiente punto alto. De esta forma ya tengo media esquina, porque como les dije, la esquina es 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Entonces, aquí vamos a comenzar ya lo que vendría siendo nuestra puntada. Esta puntada es la misma que vamos a repetir por toda la blusa. Vamos a hacer la puntada B. Entonces, enlazamos y allí mismo, donde acabamos de sacar el medio punto alto, en ese puntito, en ese agujerito, vamos a tejer la puntada B. La puntada B la vamos a hacer con un punto alto, una cadenita y un punto alto. Allí en ese mismo agujerito. ¿Sí? De ahora en adelante vamos a hacer la puntada B con un punto alto, una cadena y un punto alto. Esta puntada B la podemos hacer de una cadena o de 2 cadenitas de separación. A mí me gusta mucho cómo queda para este patrón con una sola cadena de separación, pero si ustedes quieren pueden hacer sus propias pruebas. Entonces, aquí luego de la primera puntada B, enlazamos y contamos. 1, en el puntito siguiente 1, 2 y en el tercer punto hacemos la siguiente puntada B. Entonces, punto alto, una cadena de separación y otro punto alto allí mismo dentro de ese puntito. ¿Sí? Seguimos repitiendo, enlazamos y saltamos 1, 2 y en el tercero tejemos punto alto, una cadena y otro punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir. Fíjense, así me va a ir quedando. Seguimos repitiendo, puntada B, saltamos 1, 2 y en el tercero, punto alto, cadena, punto alto. Seguimos repitiendo hasta llegar a acá, a la primera esquina. Fíjense, me tiene que quedar así. 1, 2 y 3. ¿Sí? Me tiene que dar para tejer la última puntada B aquí en el último punto antes de la esquina. Fíjense. Entonces tejo allí punto alto, cadena y punto alto. Esto se ve así, fíjense. Lo único que hice es repetir. Ahora, acá en la esquina, como les dije hace un momento, el patrón de la esquina es allí mismo, tejemos en el agujerito 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más, todos dentro del mismo agujerito de la esquina y 2 puntos altos. ¿Sí? Fíjense, la esquina quedó así, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora vamos a repetir en este lado lo mismo que acabamos de hacer acá, ¿sí? Toda la blusa va a ser el mismo punto. Entonces, enlazamos y comenzamos a tejer nuestra primera puntada B en este puntito. No lo vamos a tejer en este, fíjense, no vamos a tejer acá, sino que vamos a tejer acá, por decirlo así, en el segundo punto. Saltamos este primer agujerito. Comenzamos acá en el segundo puntito. Entonces allí tejemos punto alto, una cadena y un punto alto. Y comenzamos a repetir. Enlazamos, saltamos 1, 2 y en el tercero tejemos punto alto, cadena y punto alto. ¿Sí? Fíjense. Vamos a seguir repitiendo hasta llegar a la siguiente esquina. Y aquí ya estoy llegando a la siguiente esquina. Fíjense, entonces contamos 1, 2 y 3.
Siempre la última puntada B la tejemos en el último punto antes de la esquina. Hacemos punto alto, una cadenita y un punto alto. ¿Sí? Fíjense. Ahora acá dentro de la esquina repetimos siempre el mismo patrón. Entonces vamos a tejer allí 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenas y 2 puntos altos allí dentro del agujerito de la esquina. 1 y 2. ¿Sí? Y fíjense, esto se ve así. Ahora que tengo, esta es la espalda, este es el hombro y volvemos y repetimos. Entonces, luego de que tengamos la esquina, comenzamos el patrón. Fíjense, recuerden que no vamos a tejer en este puntito, sino en el que sigue. ¿Sí? Fíjense, en el que sigue comenzamos un punto alto, una cadena y un punto alto. ¿Sí? Entonces, seguimos repitiendo. Cuando lleguemos a la esquina, repetimos lo que acabamos de realizar. Y repetimos hasta que lleguemos a acá, antes de finalizar. ¿Sí? Nos vemos para cerrar esta segunda vuelta. Y aquí ya estoy llegando al final, fíjense. Entonces hago la última puntada B, punto alto, una cadena, un punto alto. Y ya estoy acá en la unión, ¿sí? Donde comencé. Entonces, recordamos que al comienzo habíamos hecho 2 puntos altos que vendrían siendo medio aumento. Entonces, completamos el aumento haciendo allí en ese agujerito los 2 puntos altos que me hacen falta, 1 y 2. Y quedamos acá. ¿Sí? Ya podemos cerrar esta segunda vuelta. Entonces, todas las vueltas las vamos a cerrar como cerramos la primera vuelta. Entonces, enlazamos y aquí, en este primer puntito, pasando por alto las 2 cadenitas, en este primer puntito, traemos hebra, me quedan 3 aros y vamos a hacer medio punto alto. En el medio punto alto enlazo y atravieso las 3 hebras. ¿Sí? Fíjense, de esta manera me queda, esta es la espalda, tenemos los hombros y el pecho. Así va nuestro canesú. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo. ¿Sí? Entonces, ya a partir de la tercera vuelta va a ser mucho más fácil porque ya no tenemos que contar puntos ni nada. Entonces, aquí comenzamos como siempre. Entonces tejemos 2 cadenitas. Comenzamos con medio aumento. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Enlazamos y allí en el agujerito completamos el medio aumento tejiendo el segundo punto alto. ¿Sí? Y fíjense, ahora, para comenzar, siempre que vayamos a comenzar la vuelta, vamos a tejer de una vez una puntada B para ir creando los aumentos. Entonces, enlazamos y allí mismo, en el puntito que acabamos de hacer, donde sacamos el medio punto alto, en ese mismo agujerito vamos a tejer la primera puntada B. ¿Sí? Aquí, fíjense, de donde salió el medio punto alto, allí tejemos punto alto, cadena, punto alto. Siempre en cada vuelta, por decirlo de alguna manera, fíjense, aquí está una esquina, siempre vamos a tener una puntada B acá en el último punto, la esquina y una puntada B acá en el primer punto. ¿Sí? Entonces ya les enseño bien. Y acá lo que vamos a hacer es repetir. Ya hicimos la primera puntada B, entonces enlazamos y pasamos. Vamos a tejer puntada B sobre puntada B y eso es todo el patrón. Entonces sobre la siguiente puntada B tejemos punto alto, cadena, punto alto. Y seguimos repitiendo. Aquí no hacemos cadenita de separación. Entre B y B no hacemos cadena de separación ni nada. Enlazamos y en la siguiente puntada B pues tejemos una puntada B. Punto alto, cadena, punto alto. ¿Sí? Seguimos repitiendo hasta llegar acá a la esquina. Y aquí ya me estoy acercando a la primera esquina. Fíjense. Entonces aquí hago
puntada B sobre puntada B. Y acá en la esquina, fíjense, enlazamos. Entonces siempre aquí en la esquina, en el último puntito es como que contamos 1, 2 y en el tercero. Aquí en este puntito vamos a tejer punto alto, cadena, punto alto. Siempre vamos a tejer antes y después del aumento una puntada B, ¿sí? Tengo allí puntada B. Estoy en la esquina del aumento, tejo el patrón de aumento que son 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos allí en ese agujerito de la esquina. Y comienzo, enlazo, comienzo como cuando hicimos acá, fíjense, no vamos a empezar aquí en este primer punto, sino en este que sigue. Allí en este agujerito, ¿sí? Fíjense, lo separamos así, es como que aquí tenemos los 3 puntos y contamos 1, 2 y en el tercero, que vendría siendo este de acá, tejemos la primera B, punto alto, cadena, punto alto y comenzamos puntada B sobre puntada B, punto alto, cadena, punto alto. Sí, fíjense, la esquina me va a quedar de esta manera. Vamos a hacer lo mismo en cada esquina, seguimos repitiendo y nos vemos nuevamente acá para cerrar y pasamos a acá. En este puntito que tenemos aquí, antes de la puntada B, antes de la esquina, allí tejemos la puntada B. En la esquina repetimos el patrón de esquina, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos allí mismo. Y comenzamos, aquí voy otra vez hacia el pecho. Entonces comenzamos tejiendo acá, fíjense, aquí se ven los 3 puntitos. En este, por decirlo así, en el puntito central, fíjense, allí vamos a tejer la primera puntada B. Y comenzamos a repetir puntada B sobre puntada B. Fíjense, así me queda la esquina. Ahora sí, seguimos repitiendo y nos vemos acá. Y aquí ya me estoy acercando al final de esta tercera vuelta. Tejo mi puntada B. Entonces hago la última puntada B acá sobre el último puntito. Punto alto, cadena, punto alto. Y aquí ya estoy en la esquina. ¿Sí? Entonces como cuando comencé hice media esquina, completo el patrón tejiendo 2 puntos altos allí dentro del agujerito. Y 2. ¿Sí? Fíjense. Ahora cerramos esta vuelta y todas las vueltas de aquí en adelante enlazamos como siempre, como que nos saltamos las 2 cadenitas y aquí en el primer punto hacemos medio punto alto y fíjense, esta es nuestra espalda, los hombros y el pecho. Así va nuestro canesú. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo una y otra vez. Fíjense, el canesú va así hasta que tengamos la medida de largo necesaria. Esa medida de largo necesaria es hasta que nos llegue casi al centro del pecho o cuando no lo midamos y nos quede un poquito más abajo de lo que es la axila, ¿sí? Para poder cerrar ambos lados. Bien, entonces les enseño acá por última vez cómo vamos a comenzar la vuelta. Aquí acabé de hacer el medio punto alto, tejo las 2 cadenitas y allí en ese agujerito tejo un punto alto para completar la media esquina, enlazo y comenzamos. Allí en el primer puntito donde acabé de tejer el medio punto alto, allí comenzamos tejiendo la puntada B. Y comenzamos puntada B sobre puntada B, ¿sí? Fíjense en la esquina. Y seguimos repitiendo, todo va a ser exactamente el mismo patrón. Y aquí yo ya he dado un par de vueltas, entonces completo
la esquina y antes de cerrarla, fíjense, esto se ve de esta manera. Lo único que hice fue repetir bastantes vueltas. Fíjense que como el hilo es tan delgadito, se ve así bien delicadito. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 20 vueltas con punto P. Y estas 20 vueltas, midiéndola desde acá hasta acá, mide 17.5 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para una talla XL. Esta blusa yo la estoy haciendo para mí. Entonces, si ustedes lo están haciendo para ustedes mismos, aprovechen de probárselo. Para probárselo, fíjense, este es el pecho, esta es la parte de los hombros, esta es la parte de la espalda. Lo que van a hacer es que lo van a colocar así. Fíjense, esto va a ir así. Entonces, aquí ya debería quedarnos unos 3-4 centímetros por debajo de la axila o hasta el centro del pecho, dependiendo de qué tan suelto ustedes lo quieran en la parte de acá. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a colocar un marcador para unir de forma provisional esta esquina con esta esquina y esta esquina con esta esquina. De esta manera, para probárnoslo. Entonces, hola, y bien chicos, entonces una vez que lo midamos, fíjense, lo principal que tenemos que tener en cuenta es verificar si al unir estas dos esquinas esto no cierra completamente. Fíjense que aquí me va a quedar bien sueltecito en la manga porque yo quiero que sea una blusita así, bien sueltecita. Así va a ser el frente y la espalda. Entonces, tenemos en cuenta que si esto no cierra acá, si no le cierra, no se preocupe que ya les enseño qué vamos a hacer, ¿sí? De momento, a mí me cierra completamente y el espacio que da va a ser suficiente para dar cobertura al busto y terminar hacia abajo, ¿bien? Y bien chicos, entonces para que tengan una referencia, mi canesú mide desde esta esquina hasta esta esquina, mide 61 centímetros, ¿sí? Y mi medida de contorno de busto es de 112 centímetros. Entonces, si yo agarro 61 centímetros por 2, porque yo tengo 61 acá y 61 acá, vienen siendo 122 centímetros, ¿sí? O sea que estoy 10 centímetros por encima de mi contorno de busto y es lo que yo necesito para que me quede así bien sueltecito como se ve. Entonces, si ustedes esto no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada talla. Bien, entonces, chicos, y de aquí de ancho también les voy a dejar una imagen para que tengan una referencia cuánto es de ancho para cada una de las tallas. Una vez que tengamos nuestro canesú listo, para cerrarlo, porque tenemos que cerrarlo para comenzar a tejer hacia abajo, si a ustedes el canesú no les cierra completamente, si les hace falta todavía para cerrar, les hace falta un par de centímetros, lo que van a hacer acá es que van a cerrar de la forma normal en la que hemos venido cerrando y comienzan a tejer esta vuelta hasta llegar a la siguiente esquina, ¿sí? Y ya les digo qué vamos a hacer en esta esquina. Pero si a ustedes les cerró como a mí, entonces lo que vamos a hacer acá es, luego del segundo punto, vamos a tejer una cadena, una sola cadenita, traemos la siguiente esquina, fíjense, pasamos por la esquina, por el agujerito de la esquina la aguja, pasamos acá hacia enfrente la hebra con la que estamos tejiendo y acá tejemos, fíjense en el primer punto vamos a tejer una puntada deslizada. De esta manera cerramos acá, ¿sí? Porque como yo no necesito dejar ningún espacio, cierro de acá. Entonces les enseño nuevamente. Aquí en el último punto, para cerrar, entonces hacemos una cadenita, sacamos acá la hebra, buscamos la esquina, por supuesto eso tiene que estar así, todo está desde el derecho, atravieso en la esquina acá, paso la hebra con la que estoy tejiendo, ajusto y aquí en el primer punto hago la puntada deslizada, ¿sí? De esta manera cierro acá. Entonces aquí lo que voy a hacer es que comienzo a tejer
2 cadenitas que me cuentan como un punto alto, una cadenita que vendría siendo, por decir, la cadena de separación, y completo allí en ese agujerito la puntada B, ¿sí? Tejiendo otro punto alto y comenzamos a tejer puntada B sobre puntada B, punto alto, cadena, punto alto. Seguimos repitiendo hasta llegar a esta esquina para hacer el cierre acá. Y aquí ya estoy llegando a la última puntada B antes de la esquina, fíjense. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, si a ustedes les falta tejer, ¿sí? Les falta por cerrar en la parte de acá, les queda algún espacio por cerrar, entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Aquí en la esquina tejen la siguiente puntada B, punto alto, una cadena y un punto alto únicamente allí en la esquina, y dependiendo de la medida que les haga falta, entonces ustedes van a contar así. Fíjense, van a contar este punto como el primero, van a contar 1, 2, aquí vendría una puntada B, cuentan 1, 2 y aquí vendría una puntada B. ¿Sí? Y así van contando dependiendo de la cantidad de centímetros que le falta. Entonces ustedes van contando 1, 2 y aquí vendría una puntada B. ¿Sí? Supongamos. Entonces cuando finalicen la última puntada B hacen una y 2 cadenitas y cerramos. Sí, hacemos las 2 cadenitas para que nos coincidan. Entonces, una vez que ustedes tengan acá la cantidad de cadenas, por ejemplo, yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Entonces, una vez que tengan la cantidad de cadenas listas para cerrar acá, aquí en la esquina simplemente tienen que tejer la puntada B. Entonces tejen punto alto, cadena, punto alto. Y comienzan a tejer la puntada B sobre la puntada B de forma normal, ¿sí? Y así les quedaría acá el cierre con el espacio que van a necesitar. Luego continúan tejiendo y cuando lleguen aquí van a repetir exactamente lo mismo. Tejen la puntada B, la cantidad de cadenitas y cerramos acá, ¿sí? Exactamente igual. Entonces, los que no necesitamos aquí agrandar más, quedamos aquí en la última puntada B, fíjense en la última puntada B antes del agujerito central, ¿sí? Antes de la esquina. Entonces, aquí lo que vamos a hacer de una vez es, en esta esquina, enlazamos, atravesamos la aguja en la esquina, traemos la siguiente mirando así de frente, ¿sí? Nos la vamos a traer así, sino mirando así de frente. Fíjense que todo esto es el derecho. Entonces, así mirando de frente, pasamos allí la aguja y tejemos punto alto, cadena, fíjense, y el segundo punto alto aquí en esta esquinita lo completamos. Punto alto. ¿Sí? Me va a quedar así como un cuadrito, pero en el centro de este cuadrito es donde vamos a tejer la puntada B. Y continuamos tejiendo la puntada B aquí donde me corresponde. Y luego sí comenzamos puntada B sobre puntada B. Voy a tejer un par de puntos para enseñarles. ¿Sí? Fíjense cómo queda acá la unión. Entonces cuando vengamos en la siguiente vuelta tejemos acá puntada B. Aquí que me quedó como un cuadrito, aquí tejo puntada B en el centro y sigo repitiendo. Sí, entonces vamos a continuar repitiendo. Esta vendría siendo la parte del pecho hasta llegar acá para enseñarles cómo vamos a cerrar y a comenzar cada vuelta. A la unión, o sea, donde comenzamos, tejo la última puntada B. Y fíjense, esto se ve así. Si ustedes tienen que hacer las cadenitas, entonces aquí en la esquina tejen la última puntada B y tejen la misma cantidad de cadenas que hicieron del otro lado, ¿sí? Y aquí la unión para todos va a ser la misma. Fíjense, en esta puntada B, aquí también me queda como un cuadrito. Lo que vamos a hacer es que en el centro vamos a tejer una puntada deslizada y de esta forma cerramos la vuelta.
Aquí tejemos nuevamente para comenzar la siguiente vuelta 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto, una tercera cadena que va a ser la cadena de separación y enlazamos allí mismo dentro de ese agujerito, completamos la puntada B. ¿Sí? Fíjense, esto va a quedar así y de aquí en adelante lo que vamos a hacer es que vamos a tejer puntada B sobre puntada B. De esta forma, cuando finalicemos la vuelta, acá en la última puntada B, tejemos punto deslizado y aquí esto va a ir quedando así, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir tejiendo de acá una y otra vuelta, exactamente igual, solo en la parte de acá abajo, hasta que tengamos el largo deseado. Puede ser unos 2 centímetros antes del largo total que queremos, desde los hombros hasta la parte de acá abajo. Bien, y bien chicos, fíjense, aquí ya prácticamente terminé mi blusa, ya hice el detalle acá en la manga y el detalle acá abajo. Aquí abajo lo único que hice fue repetir exactamente lo que estábamos haciendo. Hice un total desde acá, desde la axila hasta acá de 34 vueltas y esto me da un largo, fíjense. Si lo mido desde acá, desde la medida de la axila hasta acá, tengo 32 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para mi medida. Entonces, recuerden que ustedes esto lo pueden hacer tan largo o tan crop como lo deseen. Ahora vamos a hacer este acabado que hice aquí en la parte inferior, en la manga, ¿sí? Fíjense que yo ya terminé esta manga con el mismo acabado, un detalle súper sencillo de abanicos. Entonces, cuando finalicemos la última vuelta acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este, como les digo, es un acabado súper sencillo. Entonces, aquí en la manga, si ustedes quieren, fíjense, les voy a enseñar. Si ustedes quieren que les quede más largo, o inclusive de aquí pueden sacar un suéter, lo que van a hacer es acá. En la unión, en el centro, hacemos como siempre que comenzamos, el nudo deslizado. Y aquí, si vamos a continuar tejiendo, porque si quieren hacer una manguita más larga, yo la quiero dejar así bien cortita. Aquí en el centro, fíjense que tenemos un cuadrito. En ese cuadrito pasamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos y comenzamos tejiendo 3 cadenitas que nos cuentan como un punto alto más la cadena de separación y otro punto alto. ¿Sí? De esta forma completamos la B. Pasamos acá, fíjense, pasamos acá en el centro, tejemos puntada B y luego aquí comenzamos a tejer puntada B sobre puntada B. Y así vamos dando las vueltas una y otra vez hasta que tengamos el largo de manga que queremos. ¿Sí? Como yo no quiero hacer una manguita larga, yo la quiero dejar bien cortica. Aquí lo que voy a hacer es el acabado final de una vez. Entonces, comenzamos igual con el nudo deslizado, volvemos y pasamos acá por el centro, la aguja, traemos el nudo, ajustamos y aquí de una vez vamos a comenzar. Entonces tejemos 3 cadenitas. Estas 3 cadenas aquí me representan un punto bajo, una cadenita y 2 cadenitas, las cadenitas de altura, ¿sí? Ahora allí mismo dentro de ese agujerito vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. Hacemos 2 puntos altos. Esta colita de hebra que tengo acá voy a irla ocultando y aquí tenemos así como un pequeño abanico de 3 puntos. Pasamos acá a la puntada central y tejemos un punto bajo. De esta forma, fíjense como que la cerramos, ¿sí? Y esto es lo que vamos a repetir. Entonces, luego de este punto bajo, pasamos a la siguiente puntada B y tejemos punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos allí dentro de la B. 1 y 2. Cerramos el abanico en la B siguiente tejiendo un punto bajo. Pasamos a la siguiente B y repetimos punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Un punto alto y el segundo.
Y esto es todo lo que vamos a repetir. Pasamos a la vez siguiente, tejemos solo un punto bajo y en la siguiente tejemos punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. ¿Sí? Fíjense, súper sencillo. En la vez siguiente punto bajo y en la siguiente comenzamos punto bajo. Y fíjense, ese es el acabado de abanico súper sencillo que vamos a hacer. Seguimos repitiendo por toda la manga hasta llegar nuevamente acá donde comenzamos. Y aquí ya estoy llegando al final de la vuelta. Entonces, en esta última vez hago el punto bajo. Y como aquí lo que me queda son estos 3 puntos, aquí en el central puedo hacer el último abanico. Punto bajo, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y 2. Y ahora, para cerrar esta vuelta, entonces, aquí donde comencé, voy a hacer una puntada deslizada, ¿sí? Y fíjense, esto me queda así. Ahora ya puedo cortar esta hebra. Para cortarla, luego del punto deslizado, hago una cadenita, ajusto, saco un poquito larga. Dejamos así un poquito larga para tener hebra que ocultar. Y aquí lo que vamos a hacer es que por el revés la vamos a comenzar a ocultar. ¿Sí? La pasamos por algunos puntos y lo que comenzamos acá es a perder la hebra en algunos puntitos acá en la parte de atrás. Cortamos y acá ya tenemos listo, ¿sí? Entonces repetimos lo mismo, ustedes esto lo están haciendo acá abajo, lo repiten en las mangas. Y ahora lo único que nos queda por hacer es finalizar la parte del cuello, ¿sí? En el cuello vamos a hacer un acabado también súper sencillo. Entonces, buscamos acá la hebra. Donde está esta hebra fue donde comenzamos. Entonces, aquí podemos tomar en realidad un puntito cualquiera. Yo voy a tomar este de acá. Atravieso la aguja. Paso el nudo. Ajusto. Y acá vamos a repetir una cadena, punto deslizado, cadena, punto deslizado y este es el acabado que vamos a hacer, ¿sí? Entonces comenzamos haciendo una cadena. En el punto que sigue, fíjense, traemos hebra y hacemos punto deslizado. Cadena, en el punto que sigue, que viene siendo este agujerito, hacemos punto deslizado. Cadena. En el punto que sigue, punto deslizado. Cadena, voy a aprovechar de ir atrapando estas colitas que tengo acá. Punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena. Voy a ir pasando punto por punto. ¿Sí? Fíjense, esto se va a ir quedando así. Entonces vamos a ir repitiendo en cada cadenita exactamente lo mismo. Voy a adelantar un par de puntadas y fíjense, este es el pequeño acabado que vamos a hacer en el cuello. Entonces repetimos hasta llegar nuevamente acá. Cuando lleguemos aquí hacemos igual que hace un momento. Punto deslizado, cortamos y ocultamos las hebras. Bien, chicos, una vez que finalicemos el acabado acá en el cuello se ve así. Fíjense. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es una blusa bastante fácil, aunque sí un poquito larga para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!